Hola, en esta oportunidad voy a hablar acerca de la historia de las mujeres e historia de género en el Ecuador, específicamente del análisis realizado por Lucía Moscoso acerca de las mujeres de la independencia. Vamos a empezar por el contexto socioeconómico. A inicios del siglo XIX, la audiencia de Quito estaba conformada por comerciantes, en su mayoría ligados a la metrópoli. Por otra parte, la burocracia colonial, integrada por peninsulares, la élite comercial criolla compuesta por hacendados y clérigos, la plebe urbana pobre y una plebe rural constituida básicamente por la población de indios tributarios. Específicamente para Quito colonial, existe un conglomerado humano disímil en sus raíces étnicas y culturales, es decir, los blancos se ocupaban de haciendas, eran mercaderes o seguían una carrera eclesiástica, jurídica o gubernamental. Los indígenas trabajaban en la ciudad como sirvientes domésticos, otros estaban sujetos al sistema hacienda, concertaje, como trabajadores en los fondos de los alrededores de la ciudad. Los afrodescendientes, algunos libres y otros aún continuaban siendo esclavos, siendo la población minoritaria. El gobierno de Quito estaba a cargo de un presidente y de una real audiencia. El presidente tenía privilegios de virrey, excepto en asuntos militares, en los que estaba sujeto el virrey de Santa Fe, Bogotá. El cabildo estaba compuesto de alcaldes ordinarios y regidores. Los indios estaban sujetos a un alcalde indígena nombrado por el cabildo y contaban con un abogado llamado protector de los indios. En cuanto al contexto político, a mediados de 1808 llegó a Quito como presidente de la audiencia quien fuera comandante del pelotón de ejecución de Túpac Amaro, el conde Manuel Uries Ruiz de Castilla y Cabero. En el 10 de agosto de 1809, el conde conocía de su destitución ante la conformación de la Junta Suprema, integrada por criollos que buscaban la independencia de España. 3 meses después, la Junta, desprovista de todo apoyo por parte del resto de provincias que no coincidían con sus intereses, ofreció al conde su restitución a la presidencia, acordando no tomar represalias contra los revolucionarios hasta que lleguen disposiciones de la península. Sin embargo, el conde comunicó a los virreyes de Lima y Santa Fe, a gobernadores y autoridades eclesiásticas de las provincias opositoras con el firme propósito de armar la contrarrevolución. En diciembre, las tropas realistas de Lima y Guayaquil entraron a Quito. Tomaron prisioneros y encarcelaron a los insurgentes. Los criollos huyeron a sus haciendas temiendo ser arrestados por la persecución. Quito se organizó para rescatar a los presos. El 2 de agosto de 1810, los partidarios de la insurgencia asaltaron al presidio para liberar a los soldados, mientras que en el cuartel real los dirigentes de la revolución eran acusados y decenas de pobladores asesinados por las tropas que disparaban y saqueaban cuanto podían. 2 días después de la masacre, en reunión ampliada, el conde delegado de la Iglesia, Cabildo Civil y otras instituciones acuerdan restablecer la libertad de los presos, la salida de las tropas y la preparación para el recibimiento al comisionado regio Carlos Montúfar y Larrea, enviado por el Consejo de Regencia para pacificar la provincia quiteña. Al llegar Montúfar restablece la Junta Superior de Gobierno, que declara la independencia y forma un ejército para combatir a los realistas. En conclusión, se ve que el proceso político de independencia que involucró a realistas e insurgentes incluyó a todos los grupos sociales sin excepción. Pero en el caso particularmente de Quito, el populacho actuó del lado insurgente, interviniendo en acciones contra las autoridades realistas. Fueron parte de la guerra de independencia los grupos marginados de mujeres y hombres, mestizos indígenas y afrodescendientes, actores sociales considerados por varios estudiosos como sujetos objetos, ajenos a sí mismo y sometidos a disposiciones de las élites criollas. Sin embargo, una vez retomado el poder por los realistas, Toribio Montes inicia una cruel represión y los respectivos juicios criminales a quienes tomaron parte de los sucesos acaecidos durante la vigencia de la segunda junta restablecida por Montúfar. Los indígenas del barrio San Blas y San Roque fueron los actores principales de los acontecimientos a los que se refiere.
Las mujeres de los barrios de Quito. En diciembre de 1810, el oidor Felipe Fuertes y el administrador general de Correos José Vergara fueron perseguidos hasta el pueblo de Papayacta, donde se habían refugiado. Una vez apresados por las tropas, son conducidos hasta las inmediaciones de Quito. El numeroso tumulto de hombres y mujeres indígenas los esperaban armados de lanzas, palos y piedras. Luego de matarlos, entran a la ciudad arrastrando los cadáveres. En el juicio por este acto constan 22 acusados y 6 testigos principales. Los involucrados en su mayoría son indígenas. Las sentencias fueron desde la pena de muerte, confiscación de bienes, destierro y arraigo. También consta la fuga de un implicado. El fiscal en 1819 determinó la confiscación de bienes y pena de muerte para Javier Chama y Juan Lamiña. Luego de la ejecución, sus cabezas y manos fueron expuestas públicamente. Otros fueron enviados a prisión y para Juana Lamiña se ordenó 6 años de prisión en el monasterio de la ciudad de Cuenca. Cabe resaltar que Juana Lamiña se encontraba prófuga cuando acusaron a todos. 3 meses antes de la captura de Peña y Rosa Zárate por la movilización de los indicios de San Blas, se los acusó de alta traición y homicidio ejecutado en el Conde. El fiscal pidió la pena de último suplicio. La búsqueda de los subversivos prófugos llevó a las tropas a perseguirlos, siendo el rastro hacia Esmeraldas. El grupo que huía a la costa estaba integrado por los hermanos Pontón, un cura, el capitán Peña, Rosa Zárate y su nuera Rosa Vélez de Álava. Esta última estaba en la montaña de Malbucho. Al ser sorprendida por los soldados, se desvió de camino, internándose en el monte, de donde la sacaron muerta a los 3 días y sepultaron su cadáver. Más tarde, Rosa Zárate y su esposo eran tomados prisioneros, fusilados y decapitados en Tumaco el 17 de julio de 1813. Días después, Montes confirmaba el recibo de sus cabezas, testamentos, certificación de sus entierros y relación de los efectos hallados. Después del 1812, la tensa situación política creaba un ambiente de permanente temor a posibles insurrecciones populares. Las autoridades estaban siempre pendientes a cualquier manifestación, por pequeña que sea. La plebe inconforme manejaba una arenga amenazante y los rumores públicos eran propagados rápidamente en la población. En esos años de insurgencia, el rumor constituyó el mejor instrumento para mantener la insurrección, jugando un papel movilizador y concientizador en el imaginario de los subalternos. En relación a las mujeres agitadoras, debieron ser muchas las mujeres de toda condición social que hacían frente a la represión ejercida por Toribio Montes. Este implementó varias políticas de control público que iban desde la prohibición de portar armas de fuego, blancas, cuchillos de punta, organizar la vigilancia nocturna en la ciudad y poner freno a doctrinas revolucionarias, calumnias e insultos contra el gobierno. En enero de 1813, en la actual provincia de Imbabura, entonces corregimiento de Otavalo, se inició el proceso contra los indios de los pueblos Irabuela, Punyaro, Tontaki, Calpaqui y Pucará, implicados en la muerte de las tropas del rey el 26 de noviembre de 1812. La mayoría fueron sentenciados a pena a muerte en la horca y otros al presidio. Mujeres indígenas dando órdenes, dirigiendo las sublevaciones junto a mestizos y criollos revolucionarios, a sabiendas de las consecuencias que podían tener sus acciones, manifestando de igual forma como lo hicieran en otros alzamientos de otros tiempos contra el cobrador de tributos o el diezmo, participando como siempre lo hicieron cuando sus comunidades se alzaban contra la explotación colonial. En una situación de guerra, solo ellas quedaban para enfrentar las consecuencias, para exigir y apelar a las autoridades para soportar la presión de los acontecimientos, considerando que la mujer siempre ha jugado un papel importante en los procesos históricos que le ha correspondido vivir. En Quito, la adhesión y apoyo de las mujeres indígenas fue muy particular, considerando que la ciudad es el centro de acción de los insurrectos. En ella está el presidente de la audiencia, los intelectuales de la época,
y tomando en cuenta también que la convivencia de criollos y sectores subalternos que participaban de la cotidianidad hace difícil restablecer las fronteras espaciales de ambas poblaciones en la ciudad. Gracias.